Hola a todos, hoy vamos a aprender a tocar El Rey León con la flauta. En realidad no es una partitura complicada, sí que tiene alguna cosa, como por ejemplo que tiene el fa sostenido, que se hace así como el do, ¿veis? Pero destapando en la parte C. Como podéis ver en la partitura, tiene 5 pentagramas, ahí se ve en la imagen, ¿no? 5 pentagramas y los dos primeros forman la parte A, el siguiente forma la parte B y los dos últimos forman la parte C. Y claro, hay que tocar la parte A no tiene fa sostenido, la parte B no, y la parte C es la que tiene el fa sostenido, que es un poquito la más complicada, ¿vale? Bueno, os explico ahora pentagrama a pentagrama cómo hay que ir haciendo, ¿no? Vamos a ir haciendo cada frase, cada parte, os doy las explicaciones y para eso os voy a enseñar la partitura. Bueno, a la hora de estudiar la partitura tenemos que ir con el vídeo y parar. Es decir, no tenemos que ver el vídeo entero de principio hasta fin, no hay que hacer eso. Es decir, bueno, voy a tocar esta primera frase, la primera frase de la A. Luego voy tocando la segunda frase de la A, cuando me salga bien, despacito, ¿vale? Cuando me salga bien todo, toco la A entera. Después la parte B, la estudio. Cuidado el salto re alto, si, re grave, vaya, sí, empieza en re alto y acaba en re grave. Cuidado que hay un salto, si, re. Pues esas cosas las trabajo bien, despacio, individualmente. Cada cosa hay que procurar estudiarla bien. Cuando ya me sale bien eso, la parte A y la parte B, pues luego me estudio la parte C. Y hago las dos semifrases, la parte de la parte B. La semifrase primera, que es si, si, la, sol, fa, mi, re, do, fa sostenido, mi, re, do. Cuando me sale bien, si, si, la, sol, fa, mi, re, ¿vale? Y así las junto luego y después ya lo pongo dentro de la partitura. ¿Cuándo hay que estudiarla con música? Cuando ya me la sé bien, no desde el primer momento. De cara a hacer un examen, ¿cuándo hay que grabarla? Cuando ya me la sé bien. Antes de que me salga bien no la grabo, porque a veces escucho eso de, la he grabado 50 veces, joder, no sé qué. A ver, es que no hay que grabar 50 veces, hay que grabar una, dos, tres, máximo, no más. Pero para eso hay que estudiarla primero, ¿vale? Bueno, hementxe daukagu partitura, bai, aquí tenemos la partitura. Azalduko dizuet apur bat hemen nola jo beharko genuke, bai? Nondik nora doazen esaldiak eta bar. Bueno, pues decía que os voy a explicar de dónde a dónde van las frases, es decir, dónde tenemos que respirar y dónde tenemos que... y qué es lo que cómo tenemos que estudiar, ¿no? A ver, esaldiak hemen oso argi daude. A ver, la primera frase tenemos desde este sol hasta este la, ¿vale? Y como ya tenéis ahí las notas escritas, bueno, muchas veces me decís, aquí pone al, vale, pues aquí pone al, pero todo el mundo sabe que eso es un la, ¿no? La nota que está en la segunda línea se llama la, ¿vale? Bigarren, o sea, en la segunda línea, en el segundo espacio. Bigarren tarteko nota da la. Bai, nola jotzen da? Pues sol, la, si, do, si, la, sol, do, goiko do, bai, si, la, sol, si, la, es decir, el do alto, ¿vale? Algo así. Isilunetan, bai, hementxe daude isiluneak, bai, hementxe dago bat, eta hementxe dago beste bat. Que digo que los silencios, pues hay que dejar de tocar, hay que dejar de soplar, hay que respirar ahí, ¿vale? Bueno, respirar, tiene que respirar la música, nosotros no, ¿vale? Ahora la conserváis. Hori izango litzateke lehenengo saldia, ¿vale? Eso sería la primera frase. Ahora vamos a hacer la segunda, algo así. Desde aquí también un pentagrama entero, ¿vale? Re alto, goiko re. Azkenengo nota da borobila, ¿vale? Borobilek balio dute lau pultxo, ¿vale? Bueno, orduan, jartzen du, re, si, la, sol, o sea, re, si, la, si, re, do, si, la, sol, la, si, la, sol, si, la. ¿Vale? Repito.
Eta hau guztia, bai, izango litzateke A satia. ¿Vale? Eso sería la parte A. Vale. Orain B satia, bai, hemen jartzen duena, B. Zuen partituretan ez dago idatzita B hori, baina idatzi behar duzue, ¿vale? En vuestras partituras no está esa B, ni esa A, pero tenéis que escribirlas, ¿vale? Entonces, la parte B, re, do, si, re. ¿Dónde está el problema? En el salto al re bajo. Este de aquí, ¿vale? Esto es re bajo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado, ¿vale? Bueno, ese re dura 5 pulsos, bai? 5 pultsoko re. Bat, bi, hiru, lau, bat, do, re, do. Vale, horrelako zerbait. Vale. Eta azkenengo re, ere, bai? Este último re también es de 5 pulsos. Entonces, la parte B entera. Bueno, y ahora la parte C, ¿vale? La parte C tiene tiene 2 frases grandes, pero 4 subfrases, ¿no? La primera, que es esta, desde aquí hasta aquí, y la segunda, que es esta primera, o sea, 2 subfrases, ¿no? 2 semifrases se llaman, ¿no? Entonces, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Son casi iguales, salvo la última nota, ¿vale? Azken nota hau da hemen do, eta hemen da re. ¿Cómo se hace el fa sostenido? Lo tenéis aquí. Os lo he escrito aquí. Eso sería fa sostenido. Entonces, y luego, lo toco una vez, ¿eh? La parte C, empiezo. Fa sostenido, todo cerrado menos el fa. Zuek esaten duzuen bezala, bai? Todos tapados menos el fa. Venga, va. Eta azken do hori zailena, bai? Beko nota, el do más difícil, que es el do bajo. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener todo cerrado y soplar poco. Si nos pasamos, suena mal. Siguiente su frase. Repito. Y esto de aquí, si, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re, es exactamente lo mismo que esto de aquí, que este pentagrama. Es decir, que si tenemos estudiado el de arriba, el de abajo ya está hecho. Toco la parte C entera, bai, joko dut. Azkenengo parte osoa, bi pentagramakoa. Eta izango litzateke dena, bai? Eso sería toda la canción. Bueno, ahora os voy a contar cómo va la estructura de la canción. Hau da, musikaren estruktura, nola doan, ezta? No, zer jo behar den, errepikapenak, zer jo behar nondik nora, bai. Bueno, digo que os voy a contar un poco la estructura. Entonces, hasieran, al principio, hay una introducción, ¿no? Intro esaten diegu. Musikariok esaten diegu intro horri, bai? Jarriko dizuet hemen, intro. Intro. Esaten dugunean intro, jotzen da hasiera, bai? Bueno, jotzen da guk ez dugu jo behar, es decir, nosotros no tenemos que tocar en la intro esta. ¿Cuánto dura? 16 compases. 16 compases. Después hay una parte instrumental, van cantando y tal, bai? Jotzen dute, abesten dute, eta guk momento horretan ez dugu jo behar. Hay los 4 bloques de 4 compases, ¿vale? Y luego empieza la A, ¿vale? Tocamos la A. Cuando llegamos al final de la A, que es esto de aquí, ¿vale? Aquí os señalo en rojo, cuando llegamos ahí no hay que repetir. Ese signo de repetición lo tachamos. ¿Qué más? Seguimos en la B. Pues tocamos la B.
En cambio, en este signo de repetición sí que hay que hacer. Es decir, la B, esos 4 compases de la B se repiten 2 veces, ¿vale? Luego volvemos a tocar la A. Es decir, el principio otra vez. Luego volvemos a tocar la B. Y luego ya pasamos a la C. Cuidado con la C, porque en la C está el fa sostenido ese que hemos comentado y es un poquito complicado de tocar. Estudiarme bien esa parte C. Vale, después de la C, que tocamos otra vez la A. Después que volvemos a tocar la B. Y después volvemos a tocar la A. Y en la A se acaba. Y en esta A hay un fade out. Es decir, a ver si quiero escribir esto. Fade out. En castellano un desvanecido, ¿vale? Gutxi gora bera, música itzaltzen da. Es decir, como cuando se va bajando el volumen, ¿vale? El volumen jeitzen dela. Dices, joder, qué largo. Vale, de cara a un examen, ¿qué es lo que tenemos que grabar? Esto. A, B y C. No hay que tocar más. No hay que grabar más. Editar el vídeo y cortar el principio, esos 16 compases del principio, no hay que grabarlos. Claro, ahí no hay que tocar. Bai? Ez da jotzen, orduan niri ez zait interesatzen. Interesatzen zaidana da A, B eta C jotzea. Horregatik esan nahi dut. Zuek jo behar duzuela A, B, C. ¿Vale? Digo que tenéis que tocar la A, la B, la A, la B y la C. Y luego berriro errepikatzen da A, B, A, baina hori ez duzue grabatu behar azterketa baterako. Ikasteko bai. Es decir, que para un examen hay que tocar A, B, C, pero para estudiar en casita, tranquilamente, tenemos que hacer A, B, C, A, B, A. Todo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora voy a tocarla yo para que me veáis las posiciones y demás, ¿vale? Bueno, la voy a tocar ahora, desde el principio hasta el final, recordar 16 compases de introducción, parte A, que no hay que repetir, son 8 compases, parte B, parte A, parte B, parte C, parte A, parte B y parte A, ¿vale? Escuchamos la introducción, 8 compases, o sea, 16 compases, y empezamos, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado estudiar, a ver si os sale bien, ¿vale?